Hey, muy buenas seres guapos, seres hermosos, bienvenidos a un nuevo video. Y sí, como estás viendo en el título, el día de hoy hablaremos de Super Alloy Darkshine. Continuando con la seguidilla de videos que he presentado, en el cual explico la labor de ciertos héroes en el arco de la Asociación de Monstruos, en esta oportunidad decidí hablar de Darkshine, que como ustedes ya sabrán, es el personaje quien más ha sufrido en este arco, siendo una evolución de alguien que era demasiado poderoso, incluso se creía el tercer héroe más poderoso de toda la asociación, a ser alguien que ahora es incapaz de levantar sus fuerzas para confrontar a cualquier tipo de amenaza, ya sea a nivel tigre, nivel demonio, nivel dragón, porque simplemente su depresión ahora lo ha consumido a tal punto que no es ni siquiera capaz de generarse una autoconfianza con respecto a lo que puede lograr. Si bien es cierto no veremos a Darky en los próximos arcos, muy probablemente lo vayamos a ver nuevamente en el arco de Neo Héroes, tal y cual como ocurrió en el webcomic, pero esta vez con una labor un tanto distinta a la que nos tiene acostumbrados. Así que no me quiero enrollar más con introducciones y comencemos. En el instante en el cual se nos presenta Darky, ya sabemos que es un personaje poderoso, ya que él aparece como un héroe clase S. Por lo tanto, un héroe clase S ya es capaz de derrotar una amenaza a nivel demonio con suma facilidad. Otra muestra que nos indica que es un personaje bastante poderoso es el momento en la segunda temporada, donde un monstruo intenta entrar en su cuerpo, pero este explica que su cuerpo es extremadamente duro y que no puede penetrarlo. De esta manera sabemos que la principal virtud de Super Alloy Darkshine son sus músculos, que incluso son más fuertes que los de Tamtop Master y Puri Prisoner. En cuanto a la personalidad que este posee durante esta etapa, sabemos que es alguien bastante pacifista, que a pesar de su gran altura y su gran tamaño muscular, él siempre ha velado por la seguridad de sus compañeros, demostrándose en el final de la primera temporada, donde trata de calmar las aguas entre King y Tatsumaki para evitar una pelea entre ambos. Además, esta personalidad se denota mucho más en las obras oficiales que tiene One Punch Man. El punto aquí es que no voy a abordarlos, ¿de acuerdo? Porque eso lo pueden buscar ustedes mismos. Adentrándonos directamente a lo que ocurre en la reunión de los héroes clase S, donde planean cómo atacar la base central de la Asociación de Monstruos, podemos ver que Darky es una persona bastante calmada e incluso escucha las recomendaciones que brinda Kill Emperor, aunque él sabe perfectamente cuál es su labor: eliminar tantos monstruos como sea posible, y si se encuentra con algún reo quien se encuentre prisionero en esta asociación, ser capaz de liberarlo y llevarlo a una zona segura. La primera pelea que vemos en los subterráneos, donde es la base de la Asociación de Monstruos, termina enfrentándose a Bahgot. Si bien es cierto, creo que no es la primera pelea, siento que es la más importante, ya que aquí se nos denota un poco más la personalidad que tenemos de Super Alloy Darkshine. Para los que no recuerden a Bahgot era una amenaza a nivel demonio que fue junto con Royal Reaper a detener a Garou, para posteriormente llevarlo a caras directamente de Gyro. El propósito de esta pelea es mostrarnos qué piensa Super Alloy Darkshine de sí mismo. De este modo es que él explica que solamente existen dos héroes que están por encima de él: King, el hombre más fuerte del mundo, y Tatsumaki, por el gran poder telequinético que posee. Posterior a ellos dos es que él se encuentra en el tercer lugar. Esto, si lo vemos desde un punto de vista normal entre nosotros, entenderíamos que no es así. Existen héroes que podrían darle pelea a Super Alloy Darkshine, pero es que él tampoco lo dice como si no tuviera justificación, ya que sabemos perfectamente que él solo le tomó 15 minutos derrotar a una amenaza como Asura Kabuto en la máquina del genocidio, siendo una amenaza a nivel dragón súper poderosa, además de contar con su modo Asura. Asimismo, descubrimos un poco más adelante que él a modo de práctica se ha enfrentado a Silverfang en diversas ocasiones, siendo que trató de darle muchos golpes, pero al final de cuentas fueron ineficientes. Además, Silverfang no pudo ser capaz de tumbar a Super Alloy Darkshine, debido a que sus músculos eran una gran fortaleza. De este modo, esta pelea nos deja muy en claro todas las cosas que ha vivido Super Alloy Darkshine. Posteriormente, Bahgot opta por una nueva forma, que no solamente incrementa su velocidad, sino también su poder. Pero Super Alloy Darkshine no se hace problema y de un solo golpe lo termina desintegrando. Aquí podemos denotar la gran fuerza que posee Super Alloy Darkshine, y cualquier cosa que se diga que él no es solamente alardeo, él ha forjado sus músculos exclusivamente para esto. Pero creo que es momento de hablar exclusivamente del punto de quiebre.
Por ende, voy a dar un poco de contexto de lo que ocurre aquí. Puri Prisoner, quien también se había adentrado a la base central de la Asociación de Monstruos, encontró un hombre encadenado, siendo de esta manera que él intentó ayudarlo, sin darse cuenta que se trataba del cazador de héroes. Para cuando él descubrió esto, él ya estaba siendo derrotado, porque el cazador de héroes empezó con una ráfaga de golpes que terminaron por hacerle mucho daño. De un solo golpe termina mandándolo a un sitio muy lejos, rompiendo una pared en el proceso. Pero, afortunadamente, se pudo encontrar con Super Alloy Darkshine, quien estaba pasando por ese lugar. Darky, al ver a su compañero echado, pregunta: Prisoner, ¿quién le hizo eso a tus músculos? De esta manera es que Prisoner le da el contexto que les acabo de mencionar, y es donde empieza una de las peleas más épicas del manga. Garou vs Super Alloy Darkshine. Esta pelea significa mucho para el psique de Super Alloy Darkshine, ya que él nunca ha perdido una pelea cuerpo a cuerpo, y eso se demuestra porque ni siquiera perdió contra Bank. Esto dice mucho de lo que él puede lograr. De modo que en un inicio Super Alloy Darkshine no tiene ningún tipo de problema con enfrentar a este Garou, dándole una paliza, golpe tras golpe era letal. De modo que en un instante Garou recupera la conciencia debido a la serie de golpes que había recibido de Darky, por lo cual procede a enfrentarlo directamente, pero esta vez en su forma consciente. Darky en un inicio pensó que se trataba de una broma, pero aún así decidió pelear con él, descubriendo en este instante de que Garou no estaba alardeando, en realidad sí estaba dormido. Este es un punto inicial en el cual Darky, a pesar de saber que su oponente estaba dormido, aún tiene la suficiente confianza para decidir que aún lo puede vencer. De este modo es que la pelea sigue estando en el mismo camino, sigue la misma dirección, con una ventaja memorable por parte de Super Alloy Darkshine, pero es aquí donde nace el auge de crecimiento de Garou. Esto sin duda alguna es algo que hubiese sido distinto si es que Garou no se encontraba en este auge, ya que hubiera sido incapaz de combinar las técnicas de dos maestros de las artes marciales, que es lo que hace. El puño colmillo destroza dragones, que es la combinación entre el puño corriente destroza rocas y el puño de viento que corta hierro. Esta técnica es una técnica tan poderosa que pudo detener a Robert. Esta técnica es la que llega a aplicar directamente contra Super Alloy Darkshine, quien no puede hacer nada más que defenderse con sus puños. Es en este momento en el cual un pensamiento termina por quebrar la mentalidad de Darky, quien había iniciado esta pelea muy confiado, pero que por primera vez en su vida, ahora estaba a punto de perder. Y la idea de perder es la primera vez que se le viene a la mente. De este modo la pelea continúa y podemos denotar la desesperación que tiene Darky. De estar en una actitud seria, fresca y relajada, ahora pasó a estar desesperado por un oponente que está creciendo y creciendo. La pelea continúa y es en este momento donde Garou toma ventaja total. De este modo es que podemos descubrir cuál fue la historia de Darky y por qué hasta su propio nombre tiene un significado enorme. Darkshine. Ahí descubrimos que Super Alloy Darkshine no posee su color desde nacimiento, de hecho es algo que él obtiene con el tiempo. Sabemos que él era un chico que no tenía ningún tipo de habilidad física, ni mucho menos velocidad ni fuerza. Por este modo era discriminado y bulleado por sus compañeros. De este modo él se consideraba una oveja negra entre todos los que estaban ahí. Por ende, necesitaba demostrarse a sí mismo que podía ser fuerte y que podía ser alguien a base de su esfuerzo. Él entrenó y entrenó. Empezó a levantar con una sola mano grandes cantidades de peso, siendo ahora un tipo extremadamente poderoso, pero que alcanzó su auge al tratar de buscar algo más que sus músculos, el brillo de sus músculos. Este brillo es importante ya que determinaría que su nombre heroico vendría siendo Shine, pero este brillo tenía que tener un ápice de su personalidad. Por ende, él en este entrenamiento, después de haber entrenado mucho tiempo, obtiene su brillo. El brillo negro. Y es por eso mismo que su nombre, heroico, y el sello que él tiene de todo su esfuerzo es esto: Darkshine, el brillo negro que lo caracteriza, el brillo de la oveja negra. De este modo es que, al dudar de todo esto, él no es capaz de vencer a Garou. Tanto así que es capaz de evidenciar a aquellos muchachos que terminaban por bullearlo en la escuela, viendo reflejado a Garou. Y un punto de quiebre en esta pelea es aquel momento donde Garou le dice que le cortará las orejas. Esto destruye psicológicamente a Darky, ya que era exactamente lo mismo que le decían aquellos niños que se burlaban de él. Darky, desesperado, llorando, no era capaz de hacer nada frente a Garou.
e incluso el mismo Garou hacía burla de aquello, de un héroe clase S que está llorando. Es en este momento donde Garou también golpea su psique, ya que él en algún momento también fue débil. De este modo es que empiezan a cruzarse los pensamientos y Darky descubre que Garou no es una persona mala, que a pesar que se han estado enfrentando, sus deseos nunca fueron eliminarlos. De hecho, durante toda la pelea, Darky siempre le dijo y le recalcó que con un poco de entrenamiento podría ser un gran héroe clase S. De modo que cuando Tatsumaki generó la burbuja para llevarlo a otro sitio y poder rescatarlo de todo lo que estaba ahí, de todo el derrumbe que iba a haber, Darky le pregunta: Garou, ¿estás bien? Esto sin duda alguna nos denota que, a pesar de que él ganó sus músculos simplemente para ser poderoso, también tiene su parte heroica, que no le importa que su enemigo lo haya vencido, él aún así quiere el bienestar para él. De modo que cuando sale, empieza su depresión. En la superficie se encuentra con el resto de sus compañeros y quien está devastado es él, por dos cosas muy importantes. Porque la primera es que sus músculos fueron ineficientes para acabar con un individuo que era más débil que él. Y la segunda, por no haber rescatado a Garou. Estos dos puntos generaron el inicio de su depresión, siendo de esta manera que el resto de sus compañeros trataron de animarlo de las mejores formas posibles, y que si algo pasó, ya pasó, tiene que continuar con su vida. Inicialmente, Darky se negaba, pero tuvo que llegar Sweet Mass para darle un incentivo, quizás un poco más duro, con palabras que un padre te diría cuando fallas. Pero él entiende que lo hace con las mejores intenciones, y que a pesar de que él ha perdido su voluntad, tiene que hacerse fuerte para rescatar al resto de personas, quienes aún tienen la posibilidad de ser rescatados, obviamente refiriéndose a Tareo. Darky de alguna manera llega a tomar fuerza y se arma de valor para poder combatir con el resto de monstruos. Esto sin duda fue algo muy positivo para el grupo, ya que Darky, al ser el quien poseía los músculos más fuertes y ser el más resistente de la clase S, no tuvo ningún problema en acabar con una calamidad como lo fue Evil Natural Water. Evil Natural Water tenía unos chorros de agua tan potentes que podían incluso cortar una extremidad, pero en el caso de Darky sus músculos eran tan fuertes que era impenetrable, literalmente. En una escena muy hermosa donde Darky, casi como bailando y disfrutando el momento, llega a recibir estos chorros de agua y se está tomando un baño con ellos. Esto fue algo refrescante y es lo que quiere transmitir esta escena, que Darky ha recuperado la vitalidad de su mente y que por fin se encuentra en paz. De modo que, de un solo golpe, termina por destruir aquella calamidad que estaba generando muchos problemas. De este modo, Darky, ahora nuevamente inspirado, relajado y con una paz en su mente, procede a ayudar a sus compañeros y recuperando algo de su personalidad inicial, considerándose alguien poderoso, incluso más poderoso que sus compañeros. Es aquí donde Black Sperm procede a generar millones y millones de copias de sí mismo, pero esto era simplemente un juego para Darky, porque Darky posee mucha resistencia y mucho poder, de modo que procedió a enfrentarse a ellos como si nada. De esta manera suelta una frase que tendrá mayor peso a futuro, y es lo que en este instante Darky sentía, que no importa cuántas copias existan, no tienen más brillo que sus músculos. El problema inicia directamente cuando Fuger Ugly sí estaba vivo, y ahora con un nuevo power-up. Si comparáramos la fuerza de Fuger Ugly y la fuerza de Super Alloy Darkshine en un inicio no tendría ningún tipo de reparo en poder eliminarlo. Pero este Fuger Ugly tenía un extra, y era un apoyo que le había brindado su compañero de manera indirecta, el mismo compañero que él terminó por sacrificar para salvar su vida, y estamos hablando de Gams. De esta forma el vomitivo Fuger Ugly se planteaba enfrente de todos. Esta amenaza era tan poderosa que incluso era capaz de acabar con espadachines experimentados, que ni siquiera los cortes podían hacer absolutamente nada ya que eran derretidos. De este modo, Darky, nuevamente en un afán de ayudar a sus compañeros y de decirse a sí mismo que sus músculos son algo indestructible y que nada en el mundo va a poder apagar su brillo, lanza un Super Alloy Bazooka a dos manos, una de sus técnicas más poderosas. Pero aún así, Fuger Ugly, ahora con este nuevo power-up, replica exactamente lo mismo. De modo que, inicialmente, si el cuerpo de Fuger Ugly hubiese sido sólido, no hubiera tenido ningún tipo de problema en derrotarlo. Pero ahora, esta viscosidad le hizo imposible a Darky seguir peleando, porque sí, este ácido era corrosivo. Lo que él pensó que sus músculos soportarían, no lo hizo. Empezó a quemar sus manos, y es ahí donde empezó a sentir nuevamente el terror, ya que sus músculos nuevamente no eran tan fuertes como él creía. De modo que, para colocar una cereza en el pastel,
Fugeraili termina por escupir en el pecho de Darky. Esto obviamente le genera un gran dolor, ya que este ácido corrosivo era muy fuerte. De modo que Darky, ahora nuevamente, después de haber pasado un momento traumático con Garou, vuelve a tener otro momento traumático con otro monstruo poderoso que inicialmente no era más fuerte que él. Finalmente, cuando él se encontraba derrotado, nuevamente pensando que sus músculos no eran tan fuertes como él creía, es donde llega el momento en el cual todo se rompe dentro de sí. Cuando Black Sperm decide tomar cartas en el asunto y sacar sus formas más poderosas, entre ellas Golden Sperm. Esta forma de Golden Sperm no solamente significa mucho para Darky, sino que fue capaz de vencer con extremada facilidad a Vomitivo Fugeraili. Esto ante los ojos de Darky era impresionante, ya que era algo que él no había podido lograr. Es más, este personaje tiene otra característica, que también es musculoso, pero el brillo de sus músculos son dorados, amarillos, colores que a la vista resultan más impresionantes que un color oscuro. De modo que el brillo de aquella oveja negra no era más el más poderoso, sino aquel monstruo que tenía enfrente. De esta manera es que Darky, al no poder hacer nada más, recibe un golpe en todo el rostro y es noqueado automáticamente por este monstruo, quien había destruido absolutamente todo lo que él creía que era único. Sin duda alguna, Darky, a pesar de ser alguien extremadamente poderoso y de ayudar en momentos muy específicos a sus compañeros, él tenía una propia lucha interna, una lucha interna que no fue capaz de superar, por más que sus compañeros intentasen cuidarlo, animarlo. Él simplemente se hundió en los deseos, en sus pensamientos, en sus negatividades. Y me gusta que en este aspecto haya sido una mejor evolución en el manga que en el webcomic, ya que en el webcomic este personaje sí tiene las fuerzas para poder y volver a pelear nuevamente contra Garou, cosa que en el manga no, puesto que otros personajes se encargaron de destruir su alma. De modo que me gusta que hayan explicado la depresión de Super Alloy Darshan en el manga y que aún tenga mucho más sentido que la versión del webcomic, ya que de esta depresión es muy complicado salir. Sabemos que él ha buscado nuevos métodos para que pueda regresar nuevamente a una asociación, pero no como un peleador, sino como una especie de guía, quien pueda ser capaz de entrenar a futuras generaciones que puedan ser fuertes y que también tengan una buena mentalidad. Sobre todo porque él tiene muchos tips y él, aparte de ser héroe, es un gran fisicoculturista. Pero aún así, él en algún momento siente que quizás pueda volver a enfrentarse a alguien más. Pero al momento de toparse con Raiden, descubre que no es así, que él siente miedo. E incluso el mismo Raiden sabe que Super Alloy Darshan es considerado el más poderoso, pero él, por respeto hacia este ser que es tan poderoso, que es tan reconocido, descubre que fácilmente no tiene intenciones de pelear y que algo está mal en él. De este modo es que simplemente deja a Darky y que continúe con su vida. Finalmente, en el último capítulo del webcomic descubrimos que este personaje quiere nuevamente regresar a las peleas, pero le es imposible. Pero ya veremos lo que sucederá con Darky en el futuro. Y bueno, esto ha sido todo en cuanto al video de hoy. Espero te haya gustado tanto como a mí. Sé que es un tanto diferente, pero bueno, quería hablar de Darshan. Y qué mejor forma de hacerlo que con un aspecto tan importante como la depresión. A pesar de que una persona pueda parecer extremadamente poderosa, también lucha contra sus propios demonios. Y siempre es importante seguir una ayuda y cordura psicológica, por más que uno piense que no es necesario, ¿sabes? Y eso es el mensaje que nos quiere dar Darshan. Muy probablemente en el video de Saitama vaya a explicar un poco el nihilismo, pero creo que este video ha quedado bastante bien. Así que nuevamente, muchas gracias por ver este video y nos vemos a la siguiente. Bye.